¿qué tal? Yo soy Laura Guerrero. Y yo soy Javier Correa Robles de la Barca Ricos Martínez de Velasco. Y esto es Sopa de Hipopótamo. Se me olvidaba el nombre del programa. Es Sopa de Hipopótamo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Hola. O buenas tardes o buenas noches, según a la hora que nos estén viendo. Sí, este programa se lo queremos dedicar a Vladimir Putin. Es cierto, claro que no. No, este programa se va a tratar de cosas vergonzosas que nos han pasado. A ver si ustedes nos comparten también. Por ejemplo, mi familia. Bueno, pero esa es cosa vergonzosa que no voy a decir. Pero esa no te pasó, esa llegaste. Ah, ok. Sí. Y que nos han pasado y que resultan simpáticas y luego ya se vuelven anécdotas, pero sobre todo desde el ¿por qué nos reímos? Si es algo vergonzoso, Sí. ¿por qué nos reímos? Sí. ¿Por qué? Pues según los científicos y los estudiosos de eso, sociólogos y psicólogos, dice que lo hacemos para liberar estrés y que cuando sucede algo, ya sea a nosotros o a alguien más, es para liberar el estrés y sacar un poco la vergüenza. Y cuando le pasa a alguien más, la felicidad que no fuimos nosotros, pero al mismo tiempo es así como de a la hora que vemos que la persona está bien, entonces ya nos damos permiso para reír, porque nos empezamos a reír, pero si vemos que se lastimó, entonces ahí muere. Ahí ya muere la risa, digo, no muere la persona. Bueno, a veces también, pero eso es otra historia. Sí. Siempre es simpático ver que otro se pega, que otro se cae, que se cae del caballo. Pero no es simpático cuando le pasa a uno. Bueno, no. Pero ya después cuando te acuerdas se vuelve una anécdota que puede ser simpática. Sí. Como por ejemplo. Algún día estaba yo contratando secretarias, estaba yo en Irapuato. Entonces estaba yo entrevistando gente y bla, bla, bla. Y total, llega una changa, le empiezo a entrevistar. Acabábamos de comprar un sillón de estos giratorios. Y entonces le estoy entrevistando, suena el teléfono, y entonces le digo, permítame, me estiro para agarrar el teléfono y la maldita silla se hace así y voy a dar al suelo, me azoto como reja ahí contestando el teléfono. Ya saben, yo del suelo, bueno, sí, ¿en qué le puedo ayudar? Y entonces ya. Para acá que te está saliendo de cuadro. Termino la cosa esta, ya acabo la conversación, me levanto y la mujer esta ni siquiera una sonrisa. Nomás, muy serio, me preguntó, ¿está usted todo bien? Eso le ganó a la changa que la contratara inmediatamente. Después resultó ser una loca. Estaba loca de atar. En esa oficina teníamos arriba, era como media casa que nos rentaban. Entonces teníamos arriba la recámara, ahí dormíamos. Y entonces un día, justamente a las 7, ya que iba a salir, dice, me siento muy mal, estoy mareada, me siento muy mal. Y entonces le dije, va a ver, véngase. Entonces véngase y acuéstese aquí tantito para que... ¿Ya? O sea, de verdad yo lo hice con buena intención. Ella, maldita, no. Y tenía novio la changa, pero ahí se lanzó. No, se me lanzó y ya. Lógicamente le dije que no. Y ya le dije, no, quédese aquí un ratito, ya cuando baje, cuando se sienta bien, baja. Y voy a cambiar la chapa. Y ya. Y sí, no, todavía se quedó como otra semana. Pero yo creo que ella ya por la pena, la vergüenza, sin vergüenza, por eso se fue. Porque tenemos un amigo italiano, ¿no? Un amigo brasileño que para todo le dice uno, ¡sin vergüenza! Hola. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás? Sí, nos gusta mucho esa expresión que utilizan ellos cuando
A lo mejor en portugués se oye, se usa distinto, pero la verdad es que en español suena genial. Sí. Yo trabajé mucho tiempo en la televisión en Aguascalientes. ¿Trabajaste? Trabajé mucho tiempo en la Es televisión. cierto. Y me acuerdo así, aquí contando como chisme del espectáculo. En la Feria de San Marcos, artistas de todo el mundo van a diferentes espectáculos ahí. Bueno, hemos tenido hasta polacos con ascendencia africana. Me vas a dejar contar. Sí, cuenta la historia. Y entonces, generalmente, yo trabajaba para un programa de cultura y entonces me tocaba cubrir en la feria las obras de teatro y las exposiciones y todo lo cultural, digamos. Entonces, te mandaban un boletín, el Instituto Cultural te mandaba un boletín y ya lo leías y tal, y ya ibas. Y generalmente cuando era una obra de teatro, un espectáculo musical o tal, les pedías permiso después de la entrevista para grabar un ratito, para poder ilustrar tu nota. Y entonces la mayoría de los artistas te decían que no, o que tenías que tomar 30 segundos de un momento y después esperar, no sé, una media hora y otros 5 segundos de otro y así, para que no te fueran, yo creo que a robar el espectáculo, ¿no? Entonces siempre era por favor, hágale, les tira y afloje y convencerlos y al final enseñarles tu material para que vieran que no habías grabado seguido. Era un show. Pero entonces viene una obra con Héctor Bonilla y Sofía Álvarez y voy a los camerinos a pedirles permiso para grabar. Ya habíamos tenido la entrevista en la mañana, pero no conmigo, con una compañera. Y entonces llego al camerino. La compañera no era yo. Ajá. Era una compañera. No un compañero. Ok, una compañera. Y entonces toco en el camerino. Me dice que el encargado del teatro está en el camerino 2. Entonces yo lo conocía, voy a tocar para preguntar. Y me abre Héctor Bonilla, que por cierto me encantaba, se me hacía el actorazo de la vida, ¿no? Entonces me abre Héctor Bonilla y yo me quedé, ¿what? O sea, helada, y dice, sí, y yo en silencio, y él, ajá, y le empiezo a decir, oye, señor Bonilla, mire que vengo de Canal 6, en aquel entonces, vengo a pedirle, donde estuvo usted en la mañana, y vengo a pedirle permiso para grabar la obra, y me dice, sí. Y entonces yo, no, por favor, se lo suplico, mire, solo un ratito para ilustrar la nota. Y él dice, sí. Y yo, por favor, señor Bonilla, mire, le juro que no vamos a grabar minuto completo. Y él, sí. Me agarra así y me dice, sí, graba la obra completa si quieres, por favor. No tenemos nada que esconder, no hay ningún problema. Y entonces me cayó el 20. Me moría de vergüenza, pero pues me tuve que reír. Y veía ahí al fondo ahí a su esposa Sofía Álvarez muerta de la risa y él burlándose también. Y pues, ¿qué le queda a uno más que reírse? Pues sí. De todas maneras, mi mujer tiene esta particularidad. Cuando está argumentando y quiere obtener algo o lo que sea, o quiere ganar un punto de discusión, y está argumentando y uno le dice, sí, está bien, mi mujer no para. Mi mujer, aunque ha ganado, no para. Y se avienta todo el discurso de la montaña claro, ya lo que había preparado. Tómala, man. Así es que... No he aprendido, pero a veces cuando es con gente que no eres tú, es muy vergonzoso. Pero finalmente hace una buena anécdota y llama a la risa. Y sí. Porque resulta que reírse también de uno mismo, ojo para eso porque es un consejo de belleza también, reírse de uno mismo como libera estrés, entonces se deshace, nuestro cuerpo libera serotonina y dopamina, que son digamos, las hormonas de la felicidad, y eso destruye o elimina de nuestro sistema el cortisol que nos hace envejecer. Entonces hay que reírse de uno mismo porque eso nos hace más jóvenes. Según la química, no pongas esa cara, es química, es ciencia. Pero, los payasos vivirían por siempre. Bueno, los cómicos vivirían
150 años si eso fuera verdad. Chicos y chicas, ustedes saben a qué me refiero. Menos cortisol, menos se envejecen las células. Pero también lo importante que es, nosotros siempre platicamos y se lo tratamos de explicar a nuestro hijo cuando era muy chico, es que una broma, un chiste o algo así vergonzoso, pero que resulta chusco, tiene que ser gracioso para todos los involucrados. Tiene que ser simpático. Si tú, hay que leer el cuarto. Si no, si ves que la persona a la que uno o de la que uno se está riendo no lo está tomando con humor, entonces paren, porque si no se vuelve bullying. Sí, sí, la broma tiene que ser entre dos. O O más. sea, sí. Sí, sí, entonces, porque si no es bullying, entonces eso sí no se vale. ¿Tienes alguna otra anécdota? Ninguna nunca me ha pasado. Nada en la vida. Tengo una amiga, no voy a poder contarle esta. Tengo una amiga, Angélica, hola, que iba a un sepelio, ella muy guapa, con su vestido negro, y me estaba esperando cruzar la calle. Cuando de pronto pasa un circo, cuando los circos tenían animales para los que no les tocó, pero cuando los circos tenían animales, llegaban a la ciudad y hacían un desfile así como por las calles para que la gente viera los leones y los tigres, los elefantes y tal. Bueno, a lo mejor los elefantes no los llevaban, no cabían Sí. en el agua. Pero era para que uno dijera, está el circo, y dijeras, bueno, voy a ir, es parte de su publicidad. Entonces ahí está mi amiga en la esquina esperando que termine de pasar el carro con los leones. Cuando de pronto el león se levanta y hace pipí. Pero, como buen felino, Buen león. o buen león, no hace pipí así de charquito para abajo, sino que lanzan el chorro así como de manguera y la bañó de cabeza a pies de león. De leona, dice que era la leona porque no tenía melena. Pero, ella al mismo tiempo, la sorpresa que hace que tú hagas. Entonces, aparte, se tragó su buen medio litro que dice que la orinoterapia funcionó muy bien. Anécdota muy chistosa, gracias por compartirla, Angélica. Un día fui a comer, me invitó, estábamos en la prepa, y me invitó a comer Adriana Sáenz. Y entonces ya llegamos al departamento y no sé qué, ya estaban sus hermanas, tenía 3 o 4 hermanas, si no es que más, no, es. Y entonces ya pues estábamos comiendo y no sé qué. Había pasado una eliminatoria de México, de estas, como siempre, para el Mundial. Y en un juego, uno de los jugadores, había 2 jugadores muy famosos en México, bueno, había más, pero estos 2 eran hermanos y se llamaban Tena. De hecho, no sé quién era. ¿Cuál de los dos? Y entonces, es uno de los Tena, le había entrado durísimo a un extranjero y le había roto la pata así en 2. Se la hizo escuadra. Fue una entrada de lo más puerca que se pueda. Pero puerca, marrana, espantosa, horrible, fea. Ya. Sigue. Bueno, a mí que no me gusta el fútbol, me ofendió. Te paras a gritar, ¡árbitro! Está bien. Y ya todo pasa, ¿no? Y entonces estamos ahí en la comida y quién sabe quién comenta algo de fútbol. A mí no me gusta el fútbol. Y entonces lo único que tenía yo de conocimiento de fútbol en ese entonces era la maldita jugada del Tena. Y entonces que la comento y me le voy a la yugular de pinche naco no lo bajé. ¿Y cómo es posible si se dedica a eso que le acabe la carrera a otro? Que no lo dije hasta de lo que se moría. Todo el mundo se quedó muy atento escuchándome y con eso me daban verga. Yo dije, ya no, ahorita soy el éxito. Al final de mi historia, me dice la hermana que está exactamente enfrente de mí. Dice, es mi novio.
Por eso les digo que hay que leer el cuarto. Hay que ver si la gente está Perdón. reaccionando y no hacerla de dos. Ok. Sí. Hay que ver cómo la gente está reaccionando para poder seguir o parar y rectificar. Sí. Un día mi papá estaba en casa, regularmente no recibía clientes en casa, pero había un español que llegaba a verlo, el señor Álvarez. Y total, en ese momento llega en la tardecita, ya lo pasa mi papá, no sé qué, nosotros estábamos arriba y de repente dice, un favor, no encuentro mis lentes, ayúdame a buscarlo, que tengo que leer este escrito que no sé qué. Y entonces ahí estábamos todos, buscando los condenados lentes. Y en una de esas, mi papá tenía su saco sobre la mesa del desayunador. Y al estarla buscando, le hace con sus manotas, ¡pum! Y quiebra los lentes. Le hace, y dice, ya los encontré, ya no los busquen. Tampoco nos va a poder. Ahorita que estabas hablando de tu papá, Perdón, pero todos, ¿eh? No, por si no lo había notado, no es que se esté saliendo estás alguien que me conoce. tratando de no hacer todo bien. Perdón. Ah, así es cuando hablaba yo. Mi papá tenía un cliente, bueno, Mi papá tenía, le gana, le gana. habla No, por pero, teléfono. Oh, para los que no saben cuándo. ¿quién me habla por teléfono tu papá? Ok, ya. No hable, suegra. No hable. Desde allá sale muy cara la larga distancia. Ya se me olvidó la historia. Tu papá tenía un cliente. Uno. El caso es que suena el teléfono. Antes se usaba hacer bromas por teléfono. ¡Ah! ¿No? Uno marcaba y hacía la broma y le decía, está andando su refrigerador y te decían sí, y entonces agárralo porque sale va y colgaba. ¿No? Y otras cosas tontas, pero era. A mí me hicieron la de, oiga, ¿ahí lavan ropa? Y yo dije, pues no. Pues qué cochinos. Ay, ya se me Por cayó, favor, ya se no. me cayó el lente igual que mi papá. Pero aquí tengo otro, fíjense. ¿Eh? Órale, vámonos. El caso es que hablan por teléfono, mi hermana, que entonces ha tenido 12, 13 años, contesta el teléfono y le dice, ¿se encuentra el ingeniero? No, no está. Ah, ¿le quiere dejar un recado? Sí, dígale que le habló el ingeniero Garrote Seco. Y entonces mi hermana le dice, o sea, payaso, que no sé qué, está muy grandecita, va a hacer bromas, bla, 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 y le cuelga. Y entonces cuando llega mi papá le dice, ¿tú crees que hicieron una broma que te habló el ingeniero Garrote Seco? Y entonces resulta que sí era una persona real. Y mi papá tuvo que disculparse por un buen rato, pero pues, la verdad es que es muy gracioso. A lo que me lleva que hay gente que debería revisar su apellido antes de casarse, porque el señor Garrote no se debió haber casado jamás con la señorita Seco. ¿Estás de acuerdo? Porque sus hijos iban a sufrir grandes vergüenzas. Y sí, mi abuelo era una persona realmente especial y recia. Era el típico viejito que iba con su bastón caminando en el centro y a las gentes que estaban en los aparadores les pegaba con el bastón en la base del zapato y les decía, aunque no los conociera, camine, no contamine. Ese tipo de gente era, imagínense nada más. Y entonces alguna vez me comentan que alguien habló a su casa, era número equivocado, y mi abuelo agarra y dice, no, ya se murió, le cuelga, ¿no? También era moloncito mi abuelo. Y entonces pasa el tiempo, alguien habla a mi casa preguntando por un tal Jaime, y se me ocurre replicar la broma y le digo, no, Jaime ya se murió y cuelgo el teléfono. Y que vuelven a llamar, ya todos espantados. El hombre estaba espantado. ¿Cómo? ¿Qué le pasó a Jaime?
dígame. Ya dije, no, señor, aquí no vive Jaime, esto era una mala broma. Hasta luego. Qué barbaridad. Yo tendría unos 10 años. 42. Ok, bueno. Una vez les comentaba que yo trabajaba en la tele, en la feria, en la parte de cultura, y entonces les decía que mandaban los boletines y te daban la información haz de cuenta que si la exposición Los Velázquez de Velázquez. Y entonces te venía toda la información que te podía servir para hacer una nota o para ir a la entrevista. Entonces, mi jefa Silvia, mi jefa Silvia era la encargada de esta parte de cultura, y Verónica y yo trabajábamos como sus asistentes al principio. Y entonces, cuando llegaba la feria, eran muchísimos eventos, muchísimos. Entonces había que repartirnos los boletines. Entonces te decían, "Bueno, te toca y tú los estudiabas, y ya cuando llegabas a hacer la entrevista o a cubrir el evento tal, ya estabas muy ocupado". Entonces pasó que un día había inauguraciones, mi jefa generalmente cubría las inauguraciones, entonces eran a veces porque el gobernador hacía el corte de listón o tal, y entonces generalmente lo iba siguiendo, que a las 7 en el museo tal, y que a las 8 en la galería, no sé qué, y a las 9, y tú lo ibas siguiendo. Entonces habla mi jefa, no había celulares, consiguió el teléfono, habla ahí al canal y dice, van a tener que ir, agarren otro Burro. Y súbanse. Dale. otro camarógrafo, y vayan a cubrir una exposición que se va a inaugurar en el teatro, porque estoy atorada en el centro y no voy a poder salir, no voy a poder cubrir esto. Ya va el gobernador para allá. Le digo, pero ¿de qué se trata el boletín? Me dice, aquí traigo el boletín. Entonces yo dije, bueno, pues ¿de qué se trata? Se llama la exposición Un matrimonio en el arte. Y son dos pintores que son esposos y pintan. Pintan y exponen juntos. Entonces llegas, cubres y luego hacemos, o toman las obras y luego hacemos un musical o tal. O bien si está ahí, porque a veces los de las exposiciones o pinturas o tal, iban, los entrevistas, pregunta para entrevistarlo. Le digo, ¿pero de qué más se trata? Me dice, no he tenido chance de leer el boletín, ahí voy, va. Nos vamos, Verónica y yo, a cubrir este evento, y llegamos corriendo, tiene una escalinata, el teatro de Aguascalientes. Subimos corriendo y ya había cortado el listón el gobernador. Venimos subiendo, llegamos con el encargado del área de cultura del instituto, y le decimos, oye, ya fue, que no sé qué, queremos hacer las grabaciones y una entrevista. Le digo, sí, ¿no habrá venido el matrimonio para entrevistarlo? Y entonces ya sabes que en ese momento era una inauguración, todo el mundo con el vino y el queso. Pues en ese momento todo el mundo decidió callarse. Y me quedé como el Chavo del 8 de una entrevista, queremos hacerle una entrevista a los autores. Entonces ya sabes la sonrisa del museo. Dice, sí, el matrimonio fulanito, me acuerdo el nombre, ellos vivieron a finales del siglo pasado y murieron hace 90 años. Y entonces ya sabes, todo el mundo que te volteaba con la naca que no tenía ni idea. Juro que nos preparábamos, ese no era mi evento. Pero lo peor es que nos dicen, pero ahí vienen sus hijos si quieren entrevistar. Y bueno, si quieren les llamamos un medium y a ver qué se puede arreglar ahorita. Entonces nos enseñan a los hijos y eran, ya sabes, para tu letra. Pues eran dos viejititos. Estoy hablando que esto debe haber sido a finales de los 90 y los otros murieron en el siglo pasado. Ay, bueno, muy vergonzoso. ¿Y qué te queda? Pues te ríes. ¡Ay, una broma! Y entrevistamos a los viejitos. Me parece muy bien, ¿Alguna otra anécdota chistosa? Hay un ratón corriendo en mi cabeza buscando los archivos, pero nomás no da. Finalmente, vas a ver el control. Ok. No. También, otra vez, y eso sucedía muy a menudo porque teníamos otro programa, mi compañera Graciela y yo teníamos un programa tipo el de Garralda, de No se deje, que se llamaba Para Servir a Usted, y entonces generalmente era en vivo,
era en vivo. Y entonces generalmente siempre nos tardábamos tiempo más en el camerino, maquillándonos y tal. Y ya nos avisaban prácticamente cuando estábamos a punto de entrar al aire, íbamos corriendo, llegabas, te sentabas, te ponías el micrófono y pose, lista, 3, 2, Uno, como ese pulgar, ninguno. Sergio, soy el campeón. Perdón, disculpen. Y el caso es que llegábamos, nos sentábamos, eran unos bancos altos de estos que se regulan con una palanquita. Y entonces era muy común de que llegáramos y le jalabas la palanquita en mi caso a Graciela o Graciela, Sí, sí. y entonces bajabas en la silla, entonces el escritorio te quedaba aquí. Entonces, 3, 2, y entonces te tenías que levantar y quedar como en cuclillas, poniendo la altura de Encuclillado. sí, así como que, Encuclillado. y entonces el director de cámara, en la broma, Damián, No le quitaba. o sea, entrabas con una toma doble como esta que tenemos aquí, y ya después se iba a la cámara que la tomaba ella o a la cámara que me tomaba a mí. Entonces, cuando se daban cuenta que hacíamos este tipo de cosas, que uno estaba ahí sentada en el aire, entonces que era de, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? No cambiaba la cámara, no cambiaba la cámara, y aparte, atrás, o sea, atrás de las cámaras estabas viendo al jefe de piso y a los camarógrafos muertos de risa, y tú así taca la abdominal, el ejercicio de la cámara. Sí, era muy chistoso para todos. También la verdad es que para uno era chistoso porque aparte sentabas, ni modo que te sentaras y te quedara el escritorio ahí. Sí. Era gracioso. Una cosa muy vergonzosa que me pasó con la novia de un amigo. Entonces me la presentan. Generalmente, pues, mis lentes normales tienen un hilito. Siempre los traigo colgados al pecho. Y entonces, a la hora que se arrima esta mujer para despedirse de abrazo, yo trato de meter la mano para quitar mis lentes, porque estaba medio gustona, y no me da tiempo. Y entonces me quedo agarrando los lentes, la mujer se viene sobre mí. Dije, no, tengo que sacar la mano. ¡Qué barbaridad! Acabé con el seno en la mano, así apretando. Casualmente. ¡Carajo! Y entonces la mujer se hace para atrás, se me queda viendo como diciendo, ¿qué pasó? Y desde entonces el chico ya no es horrible. Y a Javier se le cayó. Pero la mujer sí, no es cierto, no es cierto. A Javier se le cayeron los dos antes de aprender. Sí, bueno. Sí, pasa. Y la risa, de vergüenza. Para normalizar, entre más ¿te acuerdas? A mí me pasó algo, la verdad es que fue vergonzoso y no. Te voy a interrumpir. No, me acordé de una suya. No. Pero el caso es que yo, entre los medicamentos que tomo anticoagulante, ¿ok? Entonces, eso que provoca que cuando me golpeo con cualquier cosa, que aparte de todo, como buena miope, es muy común, siempre estoy llena de moretones en los brazos, en las espinillas, y tal, porque me pego con todo y el anticoagulante. Es más un moretón grande. Entonces tenía yo una compañera que había sufrido violencia doméstica. Ya te volviste a salir de cuadro. Había sufrido violencia. Y entonces llega un día y se me acerca y dice, Laura, quiero hablar contigo. Y yo, sí. Me dijo, es que te he notado los moretones en los brazos, entonces, pues quiero decirte que aquí me tienes para ayudarte, estas situaciones no te las tienes que aguantar, y que yo decía, no, es que el anticoagulante, y es que me pego con las puertas. Y me dice, sí, yo conozco todas las excusas posibles. Yo las decía, yo, no, pero espérate, o sea, y entre más trataba yo de explicar. Más parecía que... Y entonces daba risa, y sudaba, y me ponía roja, y entonces ella decía, lo interpretaba como, claro, le da vergüenza. Y entonces me seguía diciendo de lugares a los que podía acudir, y se quedó con la idea de que eres violentadora. Sí. Pero no solo ella. Alguna vez fuimos a Canadá
Mi mujer estaba embarazada y tuvo una contracción ahí medio rara, un sangradito. Y entonces fuimos a una clínica ahí que estaba en Whistler. Llegamos a la clínica y también el doctor o la enfermera o alguien está viendo que está llena de moretones. Porque aparte, como estaba embarazada, no me podía tomar medicamento, me lo tenía que inyectar. Y en la zona donde me inyectaba, se hacían unos moretones, pero no chiquitos, gigantes. Entonces yo era un moretón. Entonces estábamos ahí en el cuarto y a cada rato le decían, señora, si quiere, puede estar usted aquí sola y que el señor se vaya para allá. Bueno, no hallaban cómo sacarme de la habitación. Hasta que llega un pelado y me dice, a ver, necesito que venga para el registro, para el ingreso. Y me sacan de la habitación. Entonces, me preguntan si estoy en peligro, que si quieren que levante cargos y tal. Entonces les digo, es que tomo anticoagulante. Todos en medicina ya les cayó el 20. Que, bueno, entonces regresen al señor. Así Ya me traían atado y todo, esposado para atrás, con la greña jalando, pues no tenía ni greña. No, es cierto. Pero oiga, qué barbaridad. Ya me hacían a mí el Sí, golpeador. por eso el ministro, cuando nos casamos, le decía que no me golpeara. Y daba su mensaje y no sé qué. Y Se corrió la voz hasta Las Vegas. le decía, pero no la vayas a golpear. Y también me volteaba a ver como que Sí, o sea, ¿por qué en la boda lo dijo como 4 o 5 veces? Sí, sí, pero sin violencia, cabrón. ¿Qué te pasa, güey? Ni me conocía el moreno este. fue muy divertido. Sí, sí. Anécdotas, finalmente. Un día, Anécdotas, un día. un día estábamos en la casa. Teníamos una fiesta. Teníamos una fiesta y se acaba el hielo. Bueno, se acaba la bolsa de hielo que estaba ahí. Entonces mi mujer dice, yo voy, yo voy, yo voy, yo voy. Y voy a dejar que ella lo cuente. Y entonces va y se mete a la cocina. Me mandó la cocina. Saco la bolsa de hielo del congelador. Yo voy a contar mi parte. Y entonces ya ven cuando uno guardó el hielo un poco medio derritiéndose, entonces se pegan todos los hielos y uno pues le pega la bolsa de hielo contra algo, contra el suelo, generalmente Generalmente es el suelo. para no romper nada de más. Entonces era ya como media bolsa, entonces la agarro así Como Honda, como si fuera David como cosa. contra Goliat. Agarra la porquería así, le hace así para soltarla y se la revienta en el coco. ¡Crash! Sí, los hielos se rompieron, se deshizo. Acabamos con astillitas. La cabeza. Pero aparte nada más no me vieron, no me vieron. No, nomás se dio ¡pum! Y alguien que se caía al suelo. No la vimos. Ya la vimos en el suelo ahí con la bolsa así. Golpeo así la bolsa al suelo y no fue suficiente. Y ya ve que uno regresa y en ese regreso, poco, cabeza y espalda. Sí fue muy... Pero aparte de todo, es algo así como de, no me reí de mí misma, no, eso lo aprendí después. Llegué, es que me pegué con la bolsa de hielo. Y esa fue la de él y de toda la fiesta. Claro que lo dije público porque tenía yo que liberar, ya sabes, cortisol, juventud. Es más el día que conociste a mis papás. Oigan, conocer a los suegros, ustedes saben, un hito en la vida de toda mujer. Y entonces los conocí porque habían Internado, no metido, metido ni que fuera carcelero. habían internado a mi suegro, estaba en el hospital. Entonces me habla Javier y me dice, estamos en el hospital tal y tal. Le dije, bueno, voy, estaba yo haciéndome las uñas. Y entonces dije, saliendo de ahí, ya sé, voy a comprar una canasta con flores o frutas o lo que sea, y voy a quedar re bien, y aparte estoy toda linda porque me acababa de arreglar mis uñas y el pelo y tal, y ahí voy. Y compré unas flores así que tenían unas hojas así como
como la de las orquídeas, así grandotas. Y entonces me dice la señorita de la florería, vienen sin agua. Cuando llegue usted a donde va, vea para que no se le tire, le pone agua y ya con eso lo que tiene adentro se remoja y ya van a durar mucho tiempo. Ok, gracias. Ya llego al lugar, tacón, ya saben, o sea, yo jamás, pero tacón, toda linda. Entro y, hola, mucho gusto, es la primera vez. Mi papá estaba en la cama, mi mamá estaba en el silloncito, del reposet que siempre ponen. Y entonces dejo las flores, gracias, y entonces dejo las flores ahí, me voy a acercar saludo a mi marido, entonces mi novio, y entonces me voy a agachar a saludar a mi suegro que está en la cama, y me tropiezo con el suero, me tropiezo mis patas con el suero, y allá voy a dar el suero por allá, yo me voy arriba de mi suegro, y el señor ya sabe si yo, perdón, que me disculpe, y entonces igual eso no me acordaba, voy a saludar a mi suegra, igual mi suegra era muy chapadita y estaba en el sillón bajito, y entonces me agacho, se me viene la bolsa y le pego en el hombro, con la bolsa a mi suegra, y mi suegra así como de, chida tú, bien, y entonces yo así, perdona, de los nervios, no dije son los nervios, pero eran los nervios, y entonces me voy, les digo, las flores vienen sin agua, voy a ponerles agua. Entonces agarro la jarra maldita que tienen ahí, me voy al lavabo, le lleno de lavabo y ahí vengo, y le empiezo a echar el agua a la maceta, con la mala suerte de que el agua empieza a caer en una de las hojas estas, y entonces yo así los volteaba a ver y echando el agua, y el agua está corriendo por la hoja y cayendo al piso, pero yo volteaba así de, cuando me vengo a dar cuenta ya tenía medio charco en el piso, las flores sin agua, toda la mesita. Me dijo mi marido, sí nos vemos en la casa. Sí, ya temía yo por la integridad de mis padres en ese momento. Como verán, después me costó trabajo ganarme. Y sí, en efecto, mi mamá era muy chiquita. Y entonces, un día de esos, estaba yo chavo y me voy de parranda. Llego a la casa, creo que tenía permiso a la 1 y llego a las 2. Estaba yo en la secundaria, principios de la prepa. Y entonces llego a las 2, ya me había echado unos alcoholes. Llego a las 2, la camioneta siempre estacionábamos afuera, ya no cabía. Entonces yo decía, ¿con qué me quito el olor? ¿Con qué me quito el olor al tabaco? Porque mis padres generalmente eran desvelados. Al alcohol. Sí, y al tabaco, más bien al alcohol. Y entonces me bajo, no encuentro nada. Veo el pasto, le doy el manazo, lo arranco, me lo llevo al hocico y en eso volteo a ver hacia mi casa y mi mamá está en la ventana del piso de arriba viéndome que me estoy metiendo el pasto al hocico. A la boca. Y entonces pues ya valió. Prende la luz, baja, pero baja hecha la mocha. Y en lo que yo camino de ahí a la puerta, ya estaba mi mamá así de... Abro la puerta, yo como si nada. Siempre saludaba yo a mi mamá de beso, pero como dice Laura, mi mamá era muy bajita. En la borrachera, ¡pácatelas! ¡Que le doy un tope aquí, mano! Mi mamá se hace para atrás, me dice, ¡ya vete a dormir, cabrón! Sirvió el momento. Perdón. Como estos 10,000, mano, sí. Y nos reímos y hay que aprenderse a reír de uno mismo. Y sí, y hay cosas que ustedes no saben, pero nosotros sí. Las gambas tienen el corazón en la cabeza. Y por las gambas se refiere al camarón. No, a las gambas. ¿Tiene el corazón en la cabeza? Sí. O sea que eso sí piensa bien. Sí. Con ellos no hay que conflicto. Me ganó el corazón. Pensaste que la razón dividida.
No, ellos sí saben qué es. Muy bien. Los plátanos dicen que son ligeramente radiactivos. Y las semillas de la manzana tiene cianuro. Ah, sí, casi lo Sí, matan sí, sí, uno. sí. Si No. toma, digo, si come uno muchas. Y hablando de eso también, el cianuro en épocas victorianas se utilizaba para mantenerse joven también. Entonces Ok. se consumía en pequeñas cantidades y eso ayuda, es real, es una acción real, ayuda como a mejorar la calidad, la condición de la piel. Sí, pero te la tomas, entonces pues te vas envenenando de a poquito a Poquito a poquito. poquito. Y después quién sabe por qué se murió, pero se murió muy bella. Claro. Lucrecia Borgia consumía cianuro en pequeñas cantidades, según ella, para hacerse inmune. Era para ver a su de belleza, su tratamiento de belleza, seguro. Igual y sí. Ah, de hecho, también igual en las mismas épocas victorianas, la sífilis se curaba, según ellos, o se trataba con algo que tenía plata, Sí, yoduro de comió, sí, plata sí. o plata, y entonces la gente se empezó Se a ponía poner. azul. Sí, sí, sí. Entonces, ya me imagino que por eso es que los reyes tienen la sangre azul, porque eran los que más andaban de locos y necesitaban de. El nombre más largo que hay en el mundo lo tiene una, y yo sé que era la pregunta de ese de todos, A ver, la tiene una colonia, una colina en Nueva Zelanda, que Laura les va a leer cómo se llama. ¿cómo se llama, Javier? Se llama, lo voy a leer porque no me la aprendí de memoria. Taumatau, Hakatan, Jijanjak, Guaguano, Tamatea, Turupaca, Apica, Mungo, Ra, Ororo, Upagua, Kiwe, Kawayakatataku. Sí, del Y luego diciendo, "Cochinilla, cochinilla, no es cierto. Ahora, hablando del aluminio, que nunca hablamos de aluminio, llegó un momento en que era más caro que el oro. De hecho, ya es que ya no tenemos nada que hablar. Entonces, se supone, no se supone, los cubiertos de Napoleón Bonaparte eran de aluminio, eran así como los de lujo, eran, Sí, sí, es como la sal, ya lo habíamos comentado. ya, y agárrense. Pues, hay un lugar en Noruega que se llama, este está más chiquito, Long, Longyearbyen, y disculpen mi noruego, donde está prohibido morirse. Hay que irnos a, mira, Longyearbyen, Yo no sé qué le hacen a alguien si se muere, pero los bueno, matan, es probable. se sentencian a muerte. ¿Qué más? ¿Qué más? Hay una isla que se llama la Isla de los Paisanos. Y 6 meses Francia tiene el gobierno y los otros 6 meses los españoles. Y unos y otros se pasan echándose la culpa de lo que pasó. Si fueron los Así como si fuera la 4T, así. Hay una isla en el río, o sea, en el San Lorenzo, ¿sí es donde están las 1000 islas? Sí, Sí, en Canadá. bueno, no, Bueno, no no es me Canadá. acuerdo. No, Bueno, el las mil caso es islas que están entre Estados Unidos, sí. ¿y en qué río está? Bueno, no importa, en las 1000 islas, ahí se los va a poner con letritas. Este, hay una isla que es una mini isla que vive una sola persona y tiene garita. Tiene garita porque parte de su isla queda en Estados Unidos y parte de su isla está en Canadá. Ah, Entonces, sí. el tipo que vive ahí, el único tipo que vive ahí, sale ahí a cubrir la guardia de la garita. De un lado y De de una. otro. Aquí veremos. Bueno, así eran las fronteras antes. Por allá hay una foto, a ver si le encuentro para ponerla aquí, de mi bisabuelo
con un pie en Francia y un pie en España. Y la manera que sabes es porque hay una raya pintada en el suelo que dice Francia y España. Y ahí está muy parado mi bisabuelo. Sí, qué bueno. Esas eran las fronteras antes. Yo me llevaba muy bien con la mamá de un amigo mío de Miguel. Me llevaba muy bien, me llevaba pesadón. Y un día íbamos a ir a un cóctel ahí a la discoteca esta de México. Y ya teníamos organizado, ya le habíamos conseguido hasta Miguel una pareja y no sé. Y entonces llego a la casa de Miguel, y llego con la changa con la que yo íbamos a pasar por Miguel y luego íbamos a ir por la amiga de ella para empezar a bailar. Y entonces llego y le digo, hola señora, ¿cómo está? Que mire que venimos por Miguel para irnos a bailar, no sé qué. Dice, no, Miguel no tiene permiso de salir. Oiga señora, mire que ya tenemos el plan con la amiga de ella, ¿no? Total, la señora así dice, no, Miguel no puede salir. Yo ya sabía que estaba medio bromeando. Y entonces, la pareja con la que iba yo, se le ocurre no, era esto es la prehistoria. Y entonces se le ocurre decir a la babosa, ay señora, hágalo por mí. Cortisol. Y entonces la mamá de Miguel me voltea a ver, y le dice, sí, ahorita es por ti, pero la semana pasada fue Gaby, y la semana antepasada fue María, y antes vino con Verónica, y Verónica fue la que me dio el permiso. Y ese momento perdió su pareja. Pero miren el coraje que le da. Perdón. De hecho, era mentira lo que decía la mamá. Pero lógicamente, sí, esa fue la última noche que salí con ella. Y en este momento se está enterando de lo que se perdió. Pero fue muy divertido. Yes. Esa mujer era bárbara. Un día estábamos igual en casa de Miguel, habían otros cuates. Javier Villa, que era un cuate, había llevado a su nueva novia, que estaba más loca que una cabra. Y entonces estábamos comiendo y estábamos ahí cenando, no sé qué, y había pan vivo, no me acuerdo que estábamos tragando. Y de repente le dice esta niña a la mamá de Miguel, oiga señora, ¿no tendrá mermelada? Y yo estaba sentado junto a la mamá de Miguel, y la mamá de Miguel me pega así con el codo para que me fije. Y le dice, sí, corazón, está allá abajo, sácala de ese mueble. Entonces ahí va la tipa, saca un frasco de mermelada de este tamaño, que ya no tenía nada, ni el asiento. O sea, tenía tres cosas ahí que yo creo que ya caminaban solas. Y entonces la mujer lo agarra y le dice, sí, ese es el frasco. Entonces ya no le quedó la otra. Qué barbaridad, no vamos a acabar la historia. Y entonces empieza a abrirlo, le mete el cuchillo para empezarle a rascar. Y la mamá le dice, guárdame tantito para mi pan, por favor. Nos ahoga. La tipa agarra, voltea a ver el frasco otra vez y se lo pasa ya sin usarlo. Por eso. Esta changa pertenecía a una religión de esas rarísimas
que abundan en México, donde, donde en su culto creían que, no sé si sepan lo que es glosolalia. Glosolalia es cuando las gentes están en trance, en un trance religioso, y están hablando con Dios. Cuando pasa esto, hablan en un lenguaje ininteligible, son puras O sea, que hablan, tonterías. O sea, no se les entiende nada, no articulan nada. Esta era una de esas creyentes. Y entonces estaba con mi amigo Javier y estaba con que sí, que no, que sí, que no. Y le dice a Javier, no, pues es que tengo que esperar una señal de Dios para ver si tú eres el correcto, el elegido, ¿no? indicado. Le- Al día siguiente fuimos en la noche. Ella vivía en un departamento y pegamos pancartas de este es el indicado y le poníamos el nombre de Javier. Y así, total, llenamos el pinky pasillito de entrada de puras tarugadas y post-its y lo cortó. Parece que no era la señal que estaba. Es lo que les decíamos al principio, la broma tiene que ser chistosa para todos. Sí, no, es bullying. ¿Y qué creen? Le costó Lo salvamos de la loca esa, la verdad. pues así. Me estaba tratando de ¿podré contar la historia de la Sí. puerta de... Ok. Mi mujer va a hacer es la puerta de Alcalá y cómo se construyó. Estábamos en Canadá y para salir del hotel a la alberca había una puerta de cristal corrediza. Ay, me va a dar... El caso es que mi hijo estaba chiquito. Un cancel para los que son chilenos. Una puerta-ventana para los sonorenses. Mi hijo tenía 4 años y entonces, como estaba calientito adentro y helando afuera, entonces tenías que cerrar rápido la puerta para que... Entonces salimos a este patio para ver el jacuzzi. Para ver el jacuzzi y cerramos la puerta. Entonces ya, pero adentro había como un gimnasio con pelotas y tal, entonces le llamaron la atención a mi hijo. Entonces terminamos de ver, de repente voltea a mi hijo y corre a la puerta que antes estaba abierta y ahora está cerrada. Y rebota. Entonces todo el tiempo vuelta y dice, ¿qué se dio la puta? Pero con aquella cara de, oh, la traición. Fue muy divertido para nosotros, pero como buenos papás, porque somos buenos papás, no nos reímos hasta como muchos años después. Fue tierno. Y sí. Ahora ya quise llorar de nuevo. ¡Qué barbaridad! ¿Alguna otra momento? Pues tenemos miles con Peña Nieto, con el peje, con la bola de imbéciles que nos ha gobernado, pero no les vamos a arruinar la vida con eso. Todos ustedes lo han vivido, así es. Eso las hemos vivido y en público. Afortunadamente les podemos contar todas estas historias porque no es cuando sucedieron, no existían los celulares. Ahora, Sí, no hay que todo mundo pasa cualquier cosa y saca el celular a grabar y poco que otros lo que no grabaron lo inventan con la inteligencia artificial, pues ya la broma perdió el chiste, la verdad, ya no es tan gracioso, porque entonces ya te preguntas, la verdad será inteligencia artificial. Pero estos son momentos padres, que nos liberan el estrés, que nos hacen sentir que todo sigue normal, que nos ayudan a volver a la normalidad, a tropezar. ¿A poco no? Cada vez que uno va caminando y se tropieza, uno voltea a ver si una hormiga estaba ahí, levantó los brazos para detener. O sea, aquí volteamos a ver nada. Es una vergüenza para decir, mira, había una piel, la hormiga le hizo así. Sí, o como cuando llamamos al mesero o le hacemos la parada al del camión, ¿no? Levantamos la mano y ya que no nos pelan los demás, le hacemos como que nos peinamos. No vayan a ver que nos dejaron ahí bien visto. Esta sí me ha pasado porque no veo bien.
Y entonces ya saben que estás tú en un lugar y llega una persona y empieza, ¿y tú? Y le están diciendo al de atrás, y pues te quedas así como de, pasa la persona y tú te sigues haciendo así como que, no, a uno que estaba más atrás. Porque es vergonzoso y así libramos, salvamos, safe face, dicen los gringos. O sea, no quedamos en ridículo, que es lo que uno generalmente quiere evitar. Nosotros teníamos esa broma, Juan y yo, y entonces cuando nos íbamos a un restaurante y había alguna muchacha guapetona ahí en un grupo, uno se ponía atrás de la mesa y el otro empezaba a hacerle señas. Y entonces las primeras no pelaban. Y lo decía, sí, tú. Y el otro güey estaba atrás volteándose y haciéndoselo. Entonces llegaba el momento en que te levantabas. ¿Cómo has estado? Que no sé qué, que no sé cuánto. Y ya cuando estabas exactamente cerca, ya se había levantado la mujer regularmente, se levantaba, tú abrías los brazos como si la fueras a abrazar. Y la otra así medio que, qué pena con las otras, y te daba la vuelta y abrazabas a mí, o Juan me abrazaba, ¿no? Eso sí es Era verdad. bueno, ¿no? Y Eso sí es- nunca funcionó como para ligar. Pues no, tragaste todo. Pero qué divertidas nos dábamos, pelas. La dejó toda avergonzada, pues ¿cómo va a ser? Algo más ya dijimos, algo me contaste, ayer me contaste una anécdota. Que- Así que las gambas, el estómago en el cerebro, la cabeza. Ay, Juan. Y es que ayer no nos tomamos la pastilla esta para recordar y valió gorro. Esta que se llama, Vale, que machín. se llama. Lo cual se la recomendamos mucho. Si se acuerdan tomársela, es buenísima esta cosa. Anyway, esto fue. No, ¿sabes qué? No, La primera estopa del mundo. fue una sopa de hipopótamo. Nos vemos en la próxima. Cante bonito, ¿eh? Y los que no, aprendan a cantar. Es un horror oírlos gritar en las fiestas. Esto Esto fue Sopa